¿Se acuerdan qué es lo que vimos la semana pasada? ¿Cómo se llamó el tema? ¿O el título? ¿O se acuerdan de qué hablamos? ¿No? Bueno, la semana pasada hablamos acerca de Juan, capítulo 15. Veíamos algunas de las razones o algunas de los por qué o por qué nos conviene a nosotros permanecer en Dios, permanecer en Jesús. Veíamos, no sé, creo que 5 o 6 razones por las cuales nos conviene estar con Jesús. Y bueno, una de ellas yo le puse nada más porque nos conviene. Y no suena muy lógico, pero le puse así porque hay una parte en donde dice que la rama que no lleva fruto es cortada y echada al fuego. Y bueno, yo no expliqué esa parte porque cada uno de ustedes ya sabe de qué se trata esto, ¿no? Pero una de las razones era simplemente porque nos conviene, porque si nosotros no permanecemos en la vid, no permanecemos en Jesús, entonces vamos a ser cortados y vamos a ser echados al fuego, y eso no nos conviene. Entonces, una de esas razones fue porque nos conviene. Y hoy, como continuación de ese mensaje de la semana pasada, hice ese, ¿no? Que es así, dice, tiene el título de Nacidos para triunfar. Ese es el título de este mensaje. Y yo quiero que empecemos primeramente leyendo Apocalipsis 7, 13 al 17. Quiero que todos vayan en sus Biblias, que todos lo tengan. ¿Ya están ahí? 7, 13 al 17. Muy bien, dice así. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿esos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjuagará toda lágrima de sus ojos. ¿Quién escribe esto? ¿Saben ustedes quién escribió el libro del Apocalipsis? Juan tuvo esta visión y le dice, él relata eso de que en esta visión él ve eso, que él ve a unas personas que están vestidas con vestiduras blancas y entonces dice que uno de los ancianos, porque dice que vio a 24 ancianos sentados igual sobre tronos, y uno de esos ancianos le preguntó, le dice: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Uno de esos ancianos le pregunta a Juan, y Juan le responde: usted lo sabe, mi señor, respondí. Dice, él me dijo, el anciano le respondió: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Dice, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Y bueno, lo que vemos aquí es que vemos a personas, a personas que han vencido, a personas que han triunfado a lo largo de su vida. Miren, cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito especial de parte de Dios. Ya se los he dicho muchas veces a ustedes.
Dios ha planeado para nosotros, sus planes de Dios son que nosotros triunfemos. Pero no solamente en la cuestión de lo secular, en lo que ustedes quieran de lo secular, sino que nosotros triunfemos en la carrera de la fe que estamos corriendo día a día. Y miren, para nosotros como jóvenes, yo puedo entender a cada uno de ustedes, porque yo sé que para nosotros como jóvenes es difícil permanecer. O alguien me puede decir que para ustedes les ha sido fácil seguir ese camino como cristianos. ¿Ha sido fácil para ustedes? Yo creo que no, ¿verdad? Es difícil ese camino y digamos, quizás si fuera alguna persona adulta, ya de los adultos que estuviera aquí en este lugar y les estuviera dando este mensaje, quizás ustedes podrían pensar, es que no me entiende, él no sabe lo que yo siento. Pero en este caso yo sé lo que ustedes sienten. Yo sé cuáles son las necesidades que los jóvenes tenemos. Yo sé cuáles son las cosas con las cuales podemos llegar a batallar, podemos llegar a luchar. Yo los entiendo, pero Dios tiene propósitos para nosotros. Y su propósito desde un principio fue que nosotros triunfáramos sobre el pecado. Ustedes han leído muchas veces cómo la Biblia hay un texto que dice que nosotros pisaremos sobre serpientes y escorpiones y dice que no nos pasará nada. El plan de Dios para nosotros ha sido siempre triunfar, siempre estar por encima de nuestro enemigo que tenemos en común. Y ese es el diablo, es Satanás, es el enemigo que nosotros tenemos en común. Y miren, yo sé, como les digo, sé que es difícil el camino que hemos elegido. También yo sé, tal vez algunos de ustedes ya han leído esto, ¿no? Y a lo mejor todos, de que en los evangelios se nos habla acerca de dos puertas. Una puerta estrecha y una puerta angosta, un camino estrecho y un camino angosto. Entonces, dice la Biblia que muchos son los que siguen ese camino estrecho. ¿Por qué? Porque es más fácil. En el camino angosto puede llegar a ser más difícil pasar por él. Y muchas personas siguen este camino estrecho, pero no saben lo que hay al final. No saben con qué se van a encontrar al final. Y yo quiero decirles a ustedes que si ustedes han tomado esa decisión de entrar por ese camino angosto, han tomado una buena decisión. Ahora, en el texto que acabamos de leer de Apocalipsis, yo no les voy a hablar a ustedes acerca de un tema de Apocalipsis, ¿no? No me voy a meter en eso. Eso ya lo hará el pastor, pero lo que yo quiero que observemos ahí es que ahí se nos relata uno de los hechos más importantes que nosotros esperamos. Nosotros esperamos ese día en el que estaremos con Dios, cara a cara, en el día en que vamos a verlo cara a cara a Él como es Él. Esperamos el día del rapto. Esperamos el día en que estemos con Él directamente. Y se nos relata eso, ¿no? Y yo quiero decirles a ustedes que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo ya los últimos años de la humanidad. Y quizás ustedes piensen de que esto lo vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo. Pero yo quiero decirles que cada día que pasa, cada segundo, se acerca ese día. Y igual cuando estaba haciendo este mensaje, me encontraba con un versículo que decía que el Señor no retarda su venida, como aunque muchos la tienen por tardanza. Dice, sino que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que retarda su venida, pero no es que muchos que se esté tardando realmente. O sea, Dios tiene un plan, tiene un propósito. Él quiere que nosotros triunfemos en la vida en este mundo. Y ahora, ya que dijimos eso de que
estamos viviendo los últimos tiempos, yo quiero que ustedes piensen a lo largo de este mensaje, cómo es que nosotros estamos viviendo nuestra vida día con día. También lo he dicho ya varias veces de que podría ser de que Dios venga en los próximos minutos, quizás en el próximo minuto quizás venga el Señor. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Cuál es la condición que tenemos en este mismo instante? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estaremos limpios como Él quisiera que nosotros estuviéramos? ¿Tendríamos esas vestiduras blancas? ¿O cómo nos encontraría si viniera en los próximos 2 minutos? Yo quiero que ustedes piensen qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida hoy. ¿En qué estamos empleando nuestro tiempo? Miren, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí somos estudiantes y yo sé que la escuela nos quita un montón de tiempo, tenemos hartísimas cosas que hacer, montones de tareas, exámenes, hartísimas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Pero yo quiero decirles que siempre tiene que haber tiempo para Dios. Y miren, no les miento, yo toda la semana me estuve durmiendo muy noche, toda la semana tuve exámenes, incluso el día de ayer tuve un examen a las 10 de la noche, tengo ahorita ahí como 5 tareas, los tengo ahí anotadas para que no se me olviden. Ahorita tengo que llegar a estudiar 2 horas porque a las 10 tengo un examen. Este tema que les estoy hablando ahorita lo preparé en la mañana porque ayer no tenía tiempo, pero yo sé cuál es la responsabilidad que tengo aquí con ustedes. Y yo tengo que hacer un espacio para hacer estos mensajes, para tener un tiempo de relación con Dios y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? Porque esto no surge así de la nada. Estos mensajes son cosas que Dios nos revela. Quizás no viene y nos habla directamente al oído, pero ustedes algún día lo entenderán cómo es que Dios nos habla a nosotros. Y siempre debemos de tener un tiempo para Dios, aun a pesar de que ustedes estén tan ocupados, no importa qué tan ocupados estén, Dios siempre tiene que ser el primer lugar en sus vidas. Y otra cosa que yo le he dicho a mi mamá, no importa qué tantas cosas tenga que hacer el día domingo para mí es el día de Dios, el día del Señor, y ese día yo no lo cambio por nada. Ese día tenga la tarea que tenga que hacer, yo voy a estar aquí en la iglesia, me van a ver aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo le he dado el primer lugar a Dios. ¿En qué lugar tienen ustedes a Dios? ¿Qué tan importantes son las cosas de Dios para ustedes? Yo les digo eso solamente para que ustedes entiendan que es importante y que sí se puede. Les digo, yo ahorita tengo muchísimas cosas que hacer, al rato tengo que llegar, a las 10 de la noche tengo un examen y tengo que estudiar todavía, tengo tareas, pero estoy aquí y lo hago por amor a Dios. Yo quiero que piensen solamente en eso. Otra cosa que quiero comentar es que en estas fechas se están viviendo festividades, se están viviendo costumbres, tradiciones, como todo en este mundo. Y muchas personas siguen ese camino, hacen cosas que para Dios son cosas repugnantes. Y tampoco me voy a meter en este tema, pero yo quiero comentarles solamente lo que dice Primera de Juan 14:23, no lo busquen. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Primera de Juan 2:4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Si nosotros realmente hemos decidido seguir a Dios, hemos decidido vivir para Dios, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Guardar sus mandamientos, guardar sus palabras. No solamente se trata de que ustedes estén aquí escuchando. Recuerden, quiero que todo ese tiempo tengan presentes que el tema es que hemos nacido para triunfar. Pero solamente vamos a triunfar si estamos en Dios. Si el Señor está con nosotros, si nosotros desechamos a Dios, decidimos vivir nuestra vida a nuestra manera, no vamos a triunfar en ese propósito. Y en ese propósito de un día estar delante de Dios, de que el Señor nos entregue esas coronas que nos ha prometido. Entonces esa palabra dice que el que me ama, mi palabra guarda. A mí me da tristeza ver cómo jóvenes que incluso están dentro de una iglesia, no solamente jóvenes, digamos, de esa iglesia, conozco a otros jóvenes que son de otras iglesias, de otros lugares, y me da tristeza ver cómo cuando llega esta fecha, yo los veo y suben fotos en Facebook o Instagram en donde ahí tienen su ofrenda y son jóvenes que están llevan una vida de iglesia. Miren, yo tengo que ser claro con ustedes, y ese no es un joven cristiano. Ese es un joven que lleva una vida de iglesia, pero no es un joven cristiano. Y esa es la única verdad. Son jóvenes que no han entendido cuál ha sido su llamado. Son jóvenes que siguen viviendo y siguen anhelando y deseando las cosas que están fuera de Dios. Y eso es algo repulsivo para Dios, todas estas cosas. El Señor al pueblo de Israel siempre le dio mandamientos por su bien. Pero como vemos en ese texto, dice: quien me ama, mi palabra guardará. Y en 1 Juan 2:4, ya lo leímos, dice: en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Yo quiero que el día de hoy ustedes piensen: realmente yo conozco a Dios, realmente yo estoy amando a Dios. Número uno, si yo amo a Dios, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a guardar su palabra. ¿Y qué significa que yo voy a guardar su palabra? Significa que no me voy a apartar de Él, significa que voy a ponerla en práctica, que no solamente la voy a escuchar, que si yo escucho que Dios me dice: tienes que orar, tienes que leer, si yo veo que Dios me dice eso en su palabra, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Orar y leer, obedecer. Eso es guardar la palabra de Dios. Si ustedes dicen que aman a Dios, entonces ustedes tienen que leer la palabra de Dios. Tienen que cumplir con cada uno de los mandatos que Dios nos da. Tenemos que obedecer a su palabra. Así de sencillo. Y número dos, si nosotros decimos que conocemos a Dios, que no conocer de Él, podemos tomar cursos de teología, homilética, de lo que ustedes quieran, y con eso vamos a poder conocer de Dios. Pero si queremos conocer a Dios, o si nosotros decimos conocer a Dios, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Si nosotros conocemos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Dice: pero el que guarda su palabra, y en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ok, ahora, si cada uno de nosotros ya reconocimos, hay un problema. Dios, su plan de Dios es que nosotros triunfemos, que lleguemos al final de la carrera de la fe, que será el día en que estemos ya directamente con Él, frente a frente a Él.
pero hay un problema, que es el pecado. El pecado es el que no nos va a permitir cumplir o triunfar. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está intentando interceder y meterse ahí para que nosotros no cumplamos con ese propósito. Siempre está ahí metiendo cizaña, poniéndonos trabas. Y lo triste es que cuando nosotros no estamos firmes en su palabra, cuando nosotros le damos lugar, por un poquito de lugar al enemigo, el enemigo se aprovecha y entra y gana ventaja sobre nosotros. El problema es que nosotros a veces podemos no estar fuertes para vencer, no podemos no llegar a tener la armadura de Dios puesta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Les digo a ustedes, quiero que ustedes piensen cuál es su condición. ¿Qué pasaría si Dios viniera, si Jesús viniera en los próximos 2 minutos? ¿Cuál sería su condición en ese momento? Ahora, si nuestra condición no sería la mejor, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Yo aquí solamente escribí 3 cosas, lo dividí en 3 cosas esenciales. Y la primera cosa que podemos hacer para solucionar esto es activar nuestra fe. Activa tu fe. Esa es la primera. La segunda que escribí es: arrepiéntete y cambia de dirección. Y quizás nos preguntamos, ¿por qué el arrepentimiento no va antes? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos fe, entonces ¿cómo vamos a arrepentirnos? Entonces la primera es: activa tu fe. La fe es quizás la parte más importante de todo este proceso de reconciliación con Dios. La fe es lo más importante. Ahora, quiero que vean, escuchen solamente, Marcos 16:16 dice: el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Juan 1:12 dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. En ese texto dice: a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 6:40 dice: esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo le resucitaré en el día final. Juan 6:47 dice: de cierto les digo, el que cree tiene la vida eterna. Juan 11:25 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vemos que dice creer. Todo se resume en una sola palabra: creer. Y eso es fe. Eso es fe, jóvenes. Creer, aunque nosotros no podemos verlo. La fe es lo más importante en la vida del cristiano. La fe es lo más importante en la vida del joven cristiano. Porque si ustedes no tienen una firmeza, si ustedes no tienen una raíz que los lleva a tener fe en Dios, a creer en Dios. Tener fe no solamente significa o consiste en poder hacer un milagro. No solamente consiste en poder quizás traer sanidad sobre una persona, creer que va a pasar eso en tanto tiempo, que va a hacer eso de mí. No solamente se trata de eso. Creer, la fe, consiste en tener nuestra confianza en que Dios es real. Y si ustedes no tienen la confianza de que Dios es real, si ustedes no tienen la seguridad de que Dios es real, ustedes un día van a tropezar. Y quizás de ese tropiezo nunca se van a volver a levantar. ¿Y cómo se puede dar ese tropiezo? Quizás
sus amistades quizás pueden influir mucho en esa parte. Quizás las tradiciones que se viven a ustedes los van a atraer, los van a llamar. ¿Por qué? Porque ustedes no están creyendo en la palabra de Dios, no están creyendo en las palabras que Jesús les dijo a cada uno de ustedes. En las promesas que Dios les dio a ustedes, no van a estar creyendo, no van a tener fe en Dios. Si ustedes están dudando de la existencia de Dios, de la existencia de un paraíso, de la existencia de un propósito, entonces ustedes un día van a caer. ¿Y qué es lo que va a pasar? No van a triunfar. No van a cumplir con el propósito de Dios. Eso es lo único que va a pasar. Por eso es que digo que todo se resume a una sola palabra: fe o creer, como ustedes lo quieran llamar. Efesios 2:8 dice: porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. ¿Por qué somos salvos? ¿Por lo que yo hice? ¿Porque junté a tanta gente en esa iglesia? ¿Porque empecé con ese grupo de jóvenes luminares? ¿Por eso voy a ser salvo? No, somos salvos por fe, por gracia somos salvos, por medio de la fe, dice este texto. Si nosotros no tenemos fe, si nosotros no creemos, no vamos a ver la gloria de Dios. No vamos a tener esa salvación. La fe es lo más importante que debe haber en ustedes. Y no se les tiene que olvidar eso. Y tienen que vivir en esa fe, tienen que vivir creyendo, creer. Recuerden siempre creer, así como cuando les ponían a hacer planas ahí, creer, se les tiene que grabar esa palabra, creer en todo. Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él tiene que ¿qué? Que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe es el primer paso que nosotros debemos de dar para restablecer nuestra relación con Dios, para volver a ese inicio o tener esa comunión íntima con Él. Si alguna vez ya la tuvimos, si la perdimos por cualquier razón, eso es lo que vamos a hacer para restablecer esa relación. Si jamás hemos tenido una relación con Dios real, si no lo conocemos, solamente ustedes saben si conocen a Dios. Y les diría a ustedes, levanten la mano, ¿quién conoce realmente a Dios? Pero me da miedo decirles que hagan eso. Es importante que nosotros conozcamos a Dios, y solamente ustedes saben si conocen realmente a Dios. Si no lo conocen, esta es su oportunidad para conocerlo. Su vida va a ser transformada, va a ser cambiada por completo el día que ustedes conozcan a Dios. El segundo paso es, como les decía, arrepiéntete y cambia de dirección. El arrepentimiento viene después de la fe, porque si yo ya tengo fe, si yo ya creo, si tengo la seguridad, la completa seguridad de que Dios es real, de que Dios, tengo mi confianza completa en Dios, ahora sí voy a poder ir y decirle: Señor, me arrepiento de todo corazón, porque yo sé que tú eres real. Sin embargo, si ustedes van a Dios y se arrepienten de lo que hayan hecho, pero ustedes no tienen la seguridad de que Dios es real,
entonces su arrepentimiento tampoco va a ser real, porque va a haber esa duda. Entonces, Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y segunda de Crónicas 30:9 dice: el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Es necesario el arrepentimiento, pero no solamente se trata de ir y decirle: Señor, me arrepiento, sino que se trata de un cambio. Dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Volverse a Dios significa un cambio de dirección, no volver a caer en el mismo error 2 veces. Yo ya me equivoqué una vez en esto y me arrepiento, le pido perdón a Dios, pero yo también voy a hacer un cambio de dirección en mi vida. Ya no voy a volver a cometer el mismo error 2 veces. De eso se trata el arrepentimiento, en un cambio de dirección. Y ese texto que leíamos de 2 de Crónicas 39 dice: el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Fíjense que cada una de las cosas que Dios nos dice o que Dios hace por nosotros tienen una promesa. O él dice: el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Dice: si ustedes se vuelven a Él, Él les promete que Él jamás los abandonará. Dios es muy bueno con nosotros. Hay mucha gente que ve a Dios como alguien malo. Les decía la semana pasada, como un dictador. Un dictador que solamente dice las cosas son así, simplemente porque sí, porque yo lo digo. Y si tú no haces lo que yo te digo, pues ya sabes lo que te va a pasar. Eso es el pensamiento que mucha gente tiene acerca de Dios. Y me lo han dicho a mí, de que me dicen: es que Dios dice que si no lo sigo a Él, o lo sigo, o me voy al infierno. Entonces, como diciendo, pues ya que no tengo otra opción. Esa es la idea que muchos tienen acerca de Dios, pero en realidad Dios no es así. Si Dios nos está diciendo eso, es porque nos conviene a nosotros y porque nos ama. Si Dios no nos amara, entonces no nos advertiría de lo que nos va a pasar si no le seguimos. Y las cosas serían diferentes si las cosas fueran realmente como la gente muchas veces piensa que es. Si las cosas fueran así, entonces Dios sería un hombre o alguien malo, alguien que solamente quiere el mal para nosotros y que nos dice: si tú vas a hacer lo que yo digo y punto. Dios sería alguien malo, alguien que nos hace daño. Ese es un dictador. Pero Dios no es así. Todo lo que Dios hace y dice, lo hace por amor a nosotros. Y si el Señor quiere que le sigamos, si el Señor quiere que caminemos en su palabra, que seamos rectos en Él, que le obedezcamos, es porque quiere lo mejor para nosotros. Es porque Él quiere que nosotros triunfemos y que lleguemos a la promesa final que Él nos dio, la salvación. Entonces, número 2 es: arrepiéntete y cambia de dirección. No volver a caer en el mismo error. Número 3 es: búscalo de todo corazón. Segunda de Crónicas 15:2 dice: el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. En una ocasión, yo no sé si Brandon se acuerde, pero estábamos platicando y él decía: ¿te imaginas cómo sería el mundo sin Dios?
él me preguntaba eso. Y yo me puse a pensar, ¿cómo sería el mundo sin Dios? Sin la existencia de Dios. En primera, pues nosotros no existiríamos, pero suponiendo que nosotros existiéramos y Dios de repente se ausentara por completo, ¿cómo sería el mundo sin Dios? Sería todo un caos. Y así es nuestra vida sin Dios. Si Dios no está en nosotros, nuestra vida va a ser todo un caos, porque Dios es el único que puede traer orden a nosotros. Y dice esa palabra, este versículo, dice que el Señor estará con nosotros siempre y cuando nosotros estemos con Él. Y dice, si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Dice, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Y eso no es bueno. Eso es algo terrible para nosotros. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dense cuenta ustedes cómo diferentes versículos nos llevan a una misma cosa. Cómo ningún versículo se contradice, nada en la Biblia se contradice. Todo está bien escrito y dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y finalmente, 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Yo quiero decirles que muchas veces las calamidades que vienen a nuestras vidas es resultado de nuestras malas decisiones. Es resultado del pecado que nosotros cometemos contra Dios o con nuestros padres. Porque también podemos pecar contra nuestros padres, incluso podemos pecar contra nosotros mismos. Y el pecado contra nosotros mismos se da cuando traicionamos nuestros ideales. Pero bueno, ya les hablaré de eso en otro momento. Pero muchas veces las calamidades que vienen a nuestras vidas son a causa de que nosotros abandonamos a Dios, de que nosotros nos alejamos de Dios y a partir de ese momento en el que decimos, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada contigo, comienzo a vivir la vida como a mí se me da la gana. Este versículo que leíamos anteriormente dice que el Señor nos abandonará en el momento que nosotros lo abandonemos a Él. Dice, si ustedes lo abandonan a Él, Él también los abandonará a ustedes. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, el Señor no nos va a obligar a nada. Pero dice este versículo que leímos ahorita, dice, si mi pueblo se humilla y ora y me busca y abandona su conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado. ¿Y qué dice? Restauraré su tierra. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quieren ser restaurados? ¿Hay algo en ustedes que creen que esté mal? Que les esté impidiendo triunfar, que les esté pidiendo llegar a la meta que el Señor les planteó en el momento que los creó, que los pensó Él. El día de hoy vimos el tema, o el título del mensaje fue Nacidos para triunfar. Y veíamos que es necesario que nosotros veamos cuál es nuestra condición actual para poder llegar a la meta de la fe, de la carrera de la fe. Y veíamos 3 cosas que nosotros debemos hacer o que en lo que podemos resumir una restauración de nuestra relación. La primera fue activar nuestra fe. Cada uno de ustedes tiene que activar su fe. La segunda fue arrepiéntete y cambia de dirección. El arrepentimiento es muy importante, pero el arrepentimiento real siempre va a venir acompañado de un cambio de actitud, un cambio de dirección, un cambio en nuestro comportamiento. Yo quiero decirles, es importante el buen testimonio.
Es muy importante. Número 3 es buscarlo de todo corazón. Ok, ya activamos nuestra fe, ya nos arrepentimos. Ahora buscar a Dios de corazón. Ya no apartarnos de Él. Permanecer en Él. Si nosotros estamos constantemente en oración, constantemente en la lectura de la palabra, yo les aseguro de que nada les pasará a ustedes, de que las artimañas del diablo contra ustedes no pasará nada. ¿Por qué? Porque van a tener puesta la armadura de la fe. Nada les va a pasar si ustedes permanecen en oración y en oración todos los días de su vida. Les digo, puede ser que ustedes tengan muchísima tarea, muchísimas cosas que hacer. Quizás ustedes están durmiendo muy noche, quizás de madrugada a lo mejor. Pero aún así tienen que apartar tiempo para Dios. Yo creo que Dios se conformaría quizás con unos 10 minutos que le dieran de oración, pero que lo hicieran de corazón. Es importante eso. Ahora, si ustedes creen, o si ustedes quieren reactivar su fe, si ustedes quieren restablecer su relación con Dios a su estado original, así como los celulares o las computadoras, restablecerlas a su estado de fábrica, si ustedes quieren eso, entonces quiero que se pongan de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, yo quiero que tú restablezcas mi vida. Cada uno de ustedes va a orar a Dios y le va a decir a Dios lo que quieren que Dios haga en sus vidas. Vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy Dios, yo vengo delante de tu presencia, Jesús. Padre, si en mi caso, Señor, yo en mi vida personal, Dios, ¿has visto algo desagradable, Dios? Yo te pido perdón. Señor, si no te he dado el tiempo suficiente, yo te pido perdón, Dios. Y yo quiero, Padre, que tú restablezcas mi relación contigo. Yo quiero que tú restablezcas, Padre, esa relación, Padre, que yo tengo contigo, Jesús. Padre, hoy yo te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, Dios, que tú hagas conmigo, Señor, lo que tú quieras hacer, Dios. Yo soy un vaso en tus manos, Dios. Una vasija de barro en tus manos, Dios. Espíritu Santo, muévete en mí, Dios. Háblame, papá. Yo creo en ti, sé que eres real y no lo dudo, Jesús. Yo te pido, Dios, por cada joven que está aquí presente. Si alguno de ellos, Dios, está falto de fe, yo te pido que tú te estés revelando a él o ella, Señor. Yo te pido, Padre, que tú estés trayendo tu revelación, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muévete en nuestros corazones. Haz de nosotros, Dios, lo que tú quieras hacer. Transfórmanos, cámbianos, háblanos, Dios. Haznos sentir la necesidad de permanecer en ti día tras día tras día, Señor, y que no se nos olvide que el significado de la fe se resume en una sola palabra, en creer, Señor, creer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios, por lo bueno que tú has sido con nosotros, Dios, que aunque te fallamos 1 y 1000 veces, Dios, tú sigues siendo fiel. Pero si alguno de nosotros nos hemos alejado de ti, Señor, sé tú, Dios, trayéndonos nuevamente a tu presencia, Señor. No permitas que nos apartemos delante de ti, Señor. Haz lo que quieras, lo que mejor te parezca en nosotros, Dios, pero llámanos nuevamente a tu presencia. No permitas que nos apartemos, no permitas que nos alejamos, Dios. Y yo te entrego, Padre, mi vida, te entrego, Padre, a cada joven que está aquí presente, Señor. Si el fuego en el corazón de cada uno de esos jóvenes o de alguno de esos jóvenes, Dios, ha decaído, Señor, yo te pido, reaviva ese fuego, Padre. Gracias, Dios, por los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Pueden sentarse.